Tenemos ahora al señor Mdwaba, que es sudafricana y es la persona con la cual vamos a dialogar. Y le doy la palabra para que haga su presentación inicial. Tiene usted la palabra, señor Mdwaba. Muchísimas gracias, señora presidenta. Permítanme que empiece deseándoles un buen día a todos aquellos que se encuentran en diferentes partes del mundo. Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos nuestros colegas y al público que nos está siguiendo. Es una primera para todos nosotros. Es fantástico que la OIT se convierta en el centro del mundo. Muchísimas gracias, señora presidenta, por su gran transparencia y los preparativos que tuvimos ayer y la comunicación con todos nosotros para que todo el mundo sea tratado de la misma manera. Esto es algo que agradecemos sobremanera. En vez de lanzarme en la presentación y en la campaña que ustedes ya han visto en el sitio internet de mi campaña, voy a centrarme en las cuestiones que nos interesan. Soy un niño rural, muy orgulloso. Mi madre, espero que me esté viendo, tiene 101 años, está en el continente africano, en el Cabo Oeste de Sudáfrica, y sabemos que el COVID ha sido devastador. Y realmente mi madre nunca ha sabido, mi familia tampoco sabe lo que hago. Hay muchas cosas que se saben de la OIT, pero la OIT realmente no es muy conocida, sobre todo para las personas a las que tenemos que, sobre las cuales tenemos que tener impacto. Soy abogado en propiedad intelectual, me interesa la tecnología, tengo una empresa. He tenido alianzas con Cisco, Microsoft, he creado varias compañías en mi compañía, también en términos de propiedad y publicidad. Pero lo más curioso es que yo estudié en Derecho Laboral, pero no para ser un abogado laboral. Pero finalmente aterricé aquí en la OIT y ha sido una situación muy sorprendente. Cuando llegué a la OIT me di cuenta de que yo tenía un título en sociología y que había estudiado a Karl Marx. Por lo tanto, antecedentes muy importantes para un empresario que haya estudiado Karl Marx y en el contexto actual. Es muy importante que todo el mundo sepa que esta es una organización muy especial en todos sus aspectos. Un organismo de las Naciones Unidas. Nació en 1919, la ONU se fundó en 1945. Mediante un acuerdo de cooperación, la OIT se convierte en miembro de la familia de las Naciones Unidas. Y no hay ningún otro organismo en donde hay tripartismo. Y este es un asunto de amor. La celebración del centenario fue fantástica porque todos los colegas que me habían precedido en el uso de la palabra hablaron de la seriedad con que consideraban la declaración del centenario, lo cual me dio un gran sentido de orgullo, porque me sentí que era parte de haber creado y forjado esta situación tan importante como una Biblia, y saber que los próximos 100 años iban a ser muy interesantes, ¿no? Se ignoraba todo sobre el COVID, pero todo el mundo estaba de acuerdo de que la declaración del centenario era lo mejor que se podía haber logrado. Y esto quizás surja en sus preguntas. El convenio 190, como recordarán ustedes, sobre la violencia y el acoso. Fue un convenio muy difícil. Tuve que intervenir y participar, aunque no fue el portavoz, pero al final, cuando bailé con Kathleen Pasquier y con Marie-Claire Walker, y muchos de los colegas de los empleadores no estaban tan satisfechos con el resultado, no era tan perfecto, pero el resultado de la OIT. Y es sobre esto de lo que trata el diálogo social. No siempre se obtiene todo lo que se quiere. En términos de diálogo es muy importante que todos nos demos cuenta de que el diálogo social no quiere decir que siempre tenemos que estar de acuerdo y que no siempre tenemos que ser amables, pero tenemos que ser
cordiales y hay que trabajar en equipo. Y espero poder servir a todos los mandantes, a los sindicatos, a los empleadores, a los gobiernos de igual manera, en caso de tener la suerte de que sea seleccionado como director general. Muchas gracias, señora Presidente. Muchísimas gracias por sus observaciones preliminares. Y ahora vamos a pasar a las preguntas y respuestas. Y ahora vamos a empezar con los empleadores. Y voy a dar la palabra a la señora Horning-Truss, que va a formular 4 preguntas. Tiene usted la palabra. Adelante, señora. Muchísimas gracias, señora Presidente. Señor Mdwaba, voy a dar seguimiento a una de las últimas afirmaciones. Usted ha destacado la importancia de la imparcialidad del director general y como miembro empleador, quiero decir que este es un tema de gran importancia para nuestro grupo porque no pensamos que el director general ha sido tan imparcial como debería haberlo sido durante los últimos 10 años. Los 3 mandantes tienen que sentirse cómodos. Algunos están preocupados de que usted, como tiene antecedentes en la fila de los empleadores, quizás no sea imparcial. ¿Qué haría usted para demostrar que, de hecho, es imparcial y lo será en caso de que sea elegido director general de esta organización? Muchísimas gracias por su pregunta. Y ahora le doy la palabra al señor Mdwaba para que responda. Gracias, Renate. Supongo que estará en Alemania. Buenas tardes, entonces, para usted. Es una pregunta muy interesante y que ha surgido en muchas de las reuniones que he tenido. Y es muy serio, pero en otro nivel me pregunto si los múltiples cargos que he desempeñado en mi vida, siempre ha habido juntas, consejos, la junta directiva. La junta o el consejo es el que le da el control y la supervisión que le permite quedarse dentro de los parámetros de su cargo. Fui el líder de los empleadores como predecesor suyo, Renate, y mi mandato estaba centrado en los empleadores. Mi mandato era hacer lo mejor para mis mandantes. Y esto es lo que siempre me han enseñado mis padres. Haz siempre lo mejor que puedas. Y espero haberlo hecho bien para mis mandantes. Y una vez que yo asuma el cargo de director general de la OIT, no quiero hacer comentarios sobre el pasado ni sobre la actualidad y cómo se sintió en el pasado. Voy a hablarles de mi persona. Hay que dejar el abrigo en la entrada y usar una chaqueta de 3 rayas, una que represente a los gobiernos, a los sindicatos y a los empleadores. Recordarán cuando yo trabajé en la PFA, hablé del caldero de 3 patas, que realmente representa el tripartismo. Y la comida que cocinamos en este caldero tiene que ser el personal en aras de la justicia social y de la paz duradera. Por lo tanto, lo que yo haré es muy importante hacer participar a la gente. Es normal que la gente tenga ciertas aprehensiones, pero tengo que hacerlas partícipes. Tengo que demostrarles físicamente al reunirme con las personas, dándoles el tiempo necesario y hacerlas sentir importantes, porque es importante minimizar la falta de confianza que ha habido durante los últimos años entre las diferentes partes y los mandantes. Me incumbe, pues, hacer que todo el mundo sepa lo que soy. Mis comentarios es que el director general debe ocupar bien el cargo y propagar el amor. Y así la gente se dará cuenta de que con un mandato que se deriva del Consejo de Administración de la OIT, yo actuaré en 3 partes de manera equilibrada en todo momento. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y ahora le doy la palabra a usted, señora Horning-Truss, para que haga la segunda pregunta en nombre de los empleadores.
Muchas gracias. He aquí la segunda pregunta, que tiene que ver con el contexto actual mundial. El nuevo director general tiene que tener un conocimiento muy profundo del contexto y la coyuntura actual del mundo y qué se necesita para recuperarse de la pandemia, para reconstruir la economía que ha sufrido tanto, sobre todo la economía real, y al mismo tiempo manejar la transición hacia un entorno laboral más digitalizado y sensible al ser humano. ¿Qué opina usted al respecto? Porque tenemos que centrarnos en el empleo de los jóvenes, de las mujeres, y en algunos países tenemos el gran desafío de los ancianos. ¿Qué haría usted en términos de informalidad y cuál es el programa para aumentar las competencias para una buena recuperación? Muchísimas gracias por su pregunta y tiene usted la palabra, señor Mduaba. Esta pregunta es sumamente cargada. Tiene juventud, ancianos, digital, medio ambiente. Es una pregunta muy cargada. Bueno, la pandemia del COVID, al destruir los empleos que para mí son la prioridad, porque no podemos hablar de dignidad y de empleos decentes sin encontrar la manera de galvanizar para que nuestros miembros, todos los miembros que son miembros de la OIT, se den cuenta de que tenemos que realmente ponernos manos a la obra y de manera puntual. No hay tiempo para tratar de comprender, sino que tenemos que consultar, trabajar con el diálogo social para que todo el mundo tenga claro, a sabiendas de que somos muy distintos, somos una familia muy heterogénea. La misma solución no puede aplicarse por doquier y es esta gran diversidad la que nos hace fuerte. Y debo decir esto, tenemos que reconocer que el COVID no ha traído nada nuevo. Lo que ha hecho es destacar desafíos preexistentes y determinadas fallas que ya existían y que habíamos ignorado. Y cuando hablamos del medio ambiente, aunque no sea un tema específico de la OIT dentro de la familia de las Naciones Unidas y dentro del empeño colaborador que necesitamos con todos los organismos de las Naciones Unidas, y cuando trabajamos en los ODS y en particular el 8 y el 1 sobre la pobreza, el 8 sobre economía y la eliminación del hambre, la OIT forma parte de estos ODS. Y lo lindo de todo esto, y recuerdo cuando dirigí el grupo de los empleadores y trabajaba con la señora Bachelet en lo que respecta a los derechos humanos, el Foro de Derechos Humanos, y al copresidir con ella me di cuenta de que tenemos que dialogar, porque no tenemos por qué inventar nuevamente la rueda cuando podemos consultar a nuestros colegas de las Naciones Unidas. Me complació formar parte de la Comisión sobre el Mundo del Trabajo, que se utilizó como guía para la declaración del centenario, que tenemos que trabajar con soluciones que sirvan tanto para los ancianos como para los jóvenes. De nada sirve encontrar soluciones o propuestas para los jóvenes sin incluir a los jóvenes en dichas soluciones. El hecho de las cámaras en el que todos estaríamos separados no serviría de nada. Pero la población anciana tiene que encontrar la manera en que sean una mezcla de políticas y movilidad y temas de migración y políticas responsables para cerciorarnos de que también recurramos a los ancianos cuando se jubilen con pasantías, etcétera, porque yo creo que es una mezcla de estas políticas lo que nos permitirá encontrar la solución más idónea. Muchas gracias. Vuelvo a la señora Horton Draus para que haga la tercera pregunta en nombre de los empleadores. Muchísimas gracias. Señor Nduaba, de su experiencia concreta como vicepresidente del Consejo de Administración de la OIT, ¿qué opina usted acerca de cómo cerciorarse concretamente de que la OIT tenga un mayor impacto e influencia
en la familia de las Naciones Unidas, cómo aumentar la visibilidad de la OIT, pero no solo la visibilidad, sino el impacto y la importancia de los mandantes tripartitos en la familia de las Naciones Unidas. Pienso en la sede, en ECOSOC, la Asamblea General y los diferentes programas como el PNUMA, el Consejo de Derechos Humanos, el PNUD, etcétera. Muchísimas gracias. Y ahora le cedo nuevamente la palabra, señora Nduaba. Empezaré respondiendo donde terminé en términos de la experiencia de colaboración y cómo incorporar el programa de la OIT. Lo que se aprende en el sector empresarial y de ser empresario es que las redes son muy importantes. No pueden darse por sentado. Solo porque estamos en las Naciones Unidas todo va a ocurrir. Esto no es así. Tenemos que ser activos. Para mí, lo que estamos haciendo actualmente, el hecho de que todo el mundo está mirándonos y que están conociendo mejor a la OIT, porque yo pensé que no se la conocía lo suficiente. Cuando yo hablaba de la pertinencia de la OIT, la gente pensaba que estaba un poco loco. Y es muy importante dar a conocer la OIT. Esto es lo primero. Hay que entablar contacto bilateral. Todas las organizaciones que usted ha mencionado en su pregunta, no basta con asistir a una reunión y aportar una diferencia, porque la vida no funciona así. Todo el mundo está muy ocupado, todo el mundo tiene sus prioridades, todos las tenemos. Y nadie piensa en la OIT, pero tenemos que vender esta OIT tan especial nosotros mismos, porque solo nosotros, los tres mandantes más la oficina, puede vender de la mejor manera a la OIT y darla a conocer. Y en la post-COVID, que espero que sea pronto y no con diferentes variantes, tenemos que estar atentos de que la OIT siempre ha sido muy especial. La OIT siempre ha tenido este gran potencial que no se ha desatado y que tenemos que desatar. Tenemos que desatarla para que nuestros colegas de las Naciones Unidas comprendan por qué somos importantes, por qué nosotros debemos asumir el liderazgo en materia de empleo, de la creación de trabajo decente, de empresas sostenibles, y tenemos que demostrar que esta singularidad, pues nuestra, que es la única organización tripartita del mundo y que tiene el diálogo social, que es una marca maravillosa, y esto es algo que funciona, y cuanto más hagamos participar a nuestros colegas, les daremos ejemplos de éxito y entonces ellos querrán hacer mucho más por nosotros. Desde el punto de vista de la comercialización y la publicidad, tenemos un producto que vender y tenemos que venderlo. Nuestro producto es el entorno normativo, son los convenios, es la manera de que logramos el diálogo social. De lo contrario, nadie va a entender lo que estamos haciendo. Solo así podremos ocupar nuestro legítimo lugar y trabajar en nuestro ámbito de competencia. Vuelva usted, señora Hornung-Dras, para su última y cuarta pregunta. Adelante, por favor. Gracias, Ana. Y mi última pregunta tiene que ver sobre la gobernanza interna de la OIT. Los empleadores han venido insistiendo sobre una gobernanza tripartita y una función muy activa de los mandantes en la aplicación. Transparencia en la elaboración del presupuesto, programa y presupuesto, en el uso de los recursos es algo de gran importancia para todos los miembros del Consejo de Administración, no solo los empleadores. ¿Cómo va usted a fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de la oficina para desempeñar su cometido de manera eficiente cuando usted sea elegido director general? Muchas gracias. Gracias por sus preguntas, Renate. Y ahora le doy la palabra a usted, señor Mduaba. Muchísimas gracias por su pregunta. Es mi pregunta favorita, ustedes lo saben, porque cuando me convertí en portavoz mundial me negué
abandonar el elemento de derechos humanos y tampoco abandoné la PFA. Trabajé con todos los miembros, con Andrew Buggy, con el señor Egger, y por lo tanto he formado parte de este sistema en donde digo que tenemos que encontrar la manera de ser transparentes con el presupuesto y dar igualdad al presupuesto y reconocer que no se puede hablar de 3 y actuar o obrar solo en aras de 2. No solo se puede asignar para 2 o 1 cuando son 3, porque entonces el tripartismo no estaría funcionando. Y de ahí, de mi analogía de el caldero de 3 patas. Tenemos que darle tangibilidad al aspecto conceptual que olvidamos practicar. En segundo lugar, la gobernanza en general. La gobernanza en general tiene que mejorar, la transparencia también, la preparación. Tenemos que respetar que los miembros de nuestro Consejo de Administración son nuestros jefes. Como director general, mis jefes serán los miembros del Consejo de Administración, porque entre las CITs, las únicas personas que pueden orientarme y trabajar conmigo y cerciorarnos de que trabajamos juntos son los embajadores de esta organización que integran el Consejo de Administración. Cuanto más confían, más comprenden, yo junto con mis colegas en la oficina podemos prepararlos para las reuniones, podrán anticipar los desafíos que vendrán puntualmente. Es necesario cerciorarse de que los miembros del Consejo estén al corriente, que tengan toda la información que necesitan, porque cuando no se hace esto, entonces esto perturba la confianza, la aplicación, perturba también el hecho de que podamos trabajar eficazmente y con eficacia y de manera puntual. Por lo tanto, tenemos que ser responsables como oficina y cerciorarnos de que todos los miembros del Consejo de Administración tengan la suficiente información y la preparación. Para mí es inaceptable que tengamos una discusión que va a aplazarse durante 2 o 3 reuniones del Consejo. Esto demuestra que no somos lo suficientemente productivos. No podemos hablar de productividad en la Declaración del Centenario para Todos, pero no aplicarlo nosotros mismos. Nosotros internamente tenemos que hacerlo. La gobernanza, la rendición de cuentas y la transparencia es el meollo de atraer más gente a hacer lo que nosotros queremos hacer. Muchísimas gracias y ahora vamos a dar la palabra a los trabajadores y es la señora Kathleen Pasquier quien hará las preguntas en nombre de los trabajadores. Kathleen, tiene usted la palabra. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, señora Presidente. En primer lugar, quisiera hacer una pregunta sobre el mandato normativo tan singular de la OIT que tiene que ver con la aplicación, ratificación y elaboración de normas. A juicio suyo, Mtunsi, ¿hay ámbitos que necesitan mejorar? ¿Consideran que hay ámbitos en donde se necesitarían nuevas normas? Y quisiera señalar a su atención sus promesas. Usted habló de las normas internacionales de trabajo para promover la sostenibilidad de las empresas. ¿Qué tipo de normas o adaptación a las normas tiene en mente al hablar de ello? Y puede usted aclararnos cómo hemos de comprender su tercer vía en relación con el tercer mandato. Y ahora le doy la palabra a usted, señor Mdwaba, para que responda. Gracias. Hola, Kathleen. Hace mucho tiempo que no la veo. Muchísimas gracias por su pregunta. Mucho se la agradezco. El mandato normativo singular de la OIT es lo que nos hace tan especiales. Ya lo he dicho en una de mis respuestas anteriores. Sin este entorno normativo, sin nuestras normas, nuestros convenios, sin el sistema de control que tenemos en la actualidad, seríamos como cualquier otra organización. Podemos hablar del tripartismo, pero no serviría de nada. Por lo tanto, para mí las nuevas normas son posibles, pero tienen que justificarse.
Tenemos que cerciorarnos de que cuando queramos nuevas normas no haya otras que puedan mejorarse o que ya existen y que no se están aplicando, porque lo que me doy cuenta es que el mayor problema con nuestra institución es que tenemos convenios y todo el mundo espera que se ratifique esa norma. Pero la gente se toma la foto con el director general y la aplicación se olvida. Por lo tanto, para mí la aplicación es muy importante. El convenio 190, hace 6 o 7 semanas en Sudáfrica se ratificó este convenio. Pero cuando me preguntan qué normas tengo yo en mente para las empresas sostenibles, tenemos que recordar que cuando hablamos de ST, salud y seguridad en el trabajo, no se pueden tener empresas sostenibles cuando las personas no tienen un buen cuidado. Y esto es crítico. Y durante la pandemia hemos visto el tema de la salud mental, que es de gran importancia. No podemos dejar de ver, y son cosas que ha revelado la pandemia. Ha habido cosas que no se han aplicado. No se puede esperar a hacer algo en el convenio 87 sin la libertad de asociación. Es imposible. Y en muchos casos no se puede esperar que las cosas se hagan bien cuando a nivel nacional, por ejemplo, el convenio 101 y el salario mínimo y cosas por el estilo, porque a veces las cosas no se hacen como deben hacerse. Por lo tanto, sí, quizás haya nuevas normas dependiendo de lo que ustedes como miembros del Consejo de Administración y mis jefes me digan. Esto no va a venir de mí. Las mejoras, ustedes como miembros del Consejo de Administración tendrán que decírmelo, pero yo les ayudaré a realizar el trabajo que sea necesario para que pueda presentar informes sobre lo que funciona y no funciona y lo que necesita nuevo territorio para tener una norma o un convenio según las circunstancias. Muchísimas gracias. Vamos a volver a la señora Pasquier y usted podrá formular la segunda pregunta en nombre de los trabajadores. Muchas gracias, señora Presidente. Como portavoz reciente del Grupo de los Empleadores, fue reconocido como un gran defensor de sus opiniones. El Grupo de los Empleadores, incluyendo bajo su liderazgo, ha dicho que el derecho de huelga es un derecho protegido por el Convenio 87 y se ha opuesto a la negociación colectiva y se ha opuesto a que este derecho esté consagrado en el Convenio 87. ¿Cómo va a usted a ganarse la confianza de los trabajadores del mundo para que la OIT, el derecho a la negociación colectiva y a la libertad sindical se respeten a todo nivel? ¿Y con cuáles argumentos quiere usted convencer a la OIT y al Grupo de los Trabajadores para apoyar su candidatura? Muchas gracias. Y ahora le doy nuevamente la palabra al señor Nduaba. Muchas gracias, señora Presidente y Catherine, por sus preguntas. Un gran defensor he sido y lo soy y espero serlo para los 3 mandantes y para la OIT. Y esto es para mí lo que yo llamo una lucha constructiva en aras del bienestar de nuestro mundo. Pero en cuanto a la lucha, es un poco desequilibrado decir que solo soy un defensor o un luchador. Puedo recordar las múltiples veces en que hemos estado de acuerdo sobre la reforma de las Naciones Unidas. Trabajamos juntamente sobre lo que tenemos que hacer en el futuro. Hemos trabajado juntos sobre la Declaración del Centenario, que a todo el mundo le encanta. Y todos trabajamos conjuntamente y todos alabamos este documento. Sí, Renate fue la portavoz, pero yo era el líder. Por lo tanto, hay muchas cosas sobre las cuales hemos trabajado. Hemos trabajado para que el presidente del Comité de Libertad Sindical, vimos las cifras, las personas, convenimos que en las personas que podrían desempeñar una buena tarea. Ha habido momentos en los que usted y yo hemos trabajado muy exitosamente y podemos hacer mucho más y mejor.
y yo tengo motivos para pensarlo. En cuanto al derecho de huelga, el derecho de huelga, como yo lo recuerdo, fue una lucha encarnizada y no fui yo como gran luchador o defensor, fue antes de mis tiempos, pero aunque fue antes de mi tiempo, hubo un entendimiento al que llegaron los mandantes acerca de cómo tratar la cuestión. Todos estamos de acuerdo cómo debe ser la interpretación. Se había impugnado cómo interpretaba esto la comisión de expertos, por ejemplo, cuando se hablaba de la índole moral vinculante de algunas de sus declaraciones, y esto se puso en entredicho, y la discusión fue muy robusta, como suele ocurrir. Y en caso de que esto tenga que cambiarse, esto tendrá que hacerse con los mandantes y con el Consejo de Administración, que tendrá que orientarnos hacia lo que queremos hacer. Pero hasta entonces yo no creo que me incumba a abrir cosas que mi Consejo de Administración no me ha dicho que deben abrirse. Yo creo que el trabajo que usted y yo y muchos de nosotros hemos hecho en el Comité de Libertad Sindical, atrayendo al banquillo a las personas, a los países que no han hecho las cosas bien. Entonces yo puedo hablar del trabajo que se realizó en Qatar y que realizamos conjuntamente al eliminar el sistema kafala y aportando las mejoras. Esto lo hicimos conjuntamente. Todo el mundo conoce la experiencia catarí, tiene gran respeto y quieren poder repetir estos éxitos. La presidenta, muchas gracias. Devolvemos la palabra a la señora Pache para que formule la tercera pregunta en nombre de los trabajadores. Adelante. Muchísimas gracias, presidenta. Estoy segura de que todos mis mandantes en distintos rincones del mundo están conectados y están muy interesados en las deliberaciones y debates del día de hoy y también en las del día de mañana, para ver cómo perciben los candidatos la función de director general. El mundo de trabajo está experimentando una erosión importante de las relaciones laborales en la economía formal. Se está informalizando la economía formal con formas precarias de trabajo que están en aumento. Se niega a los trabajadores sus derechos principales, no hay libertad sindical y negociación colectiva y hay bajos salarios. La pregunta es, ¿qué función piensa usted que la OIT puede desempeñar para contrarrestar estos desafíos en general y para garantizar el trabajo decente de los trabajadores en las cadenas mundiales de suministro? Gracias. La presidenta, damos la palabra al señor Mwaba para responder. Gracias nuevamente, Kathleen, por la pregunta. Este es un tema que me apasiona. De donde yo vengo, la informalidad es muy grande. De donde yo vengo, la informalidad se cifra en 65 al 75%. En muchos lugares del mundo, en lugares como en la India, por ejemplo, asciende al 95%, en Nigeria el 90%, etcétera. De modo que la informalización de por sí, esta economía informal, la parte informal de todo lo que hacemos, constituye un reto importantísimo. Recientemente señalé ante algunas personas que mientras tengamos una postura en esta casa de que tenemos que llevar a las personas de la informalidad a la formalidad mediante una transición para poder mejorar los derechos de los trabajadores, mejorar una manera sostenible de atender la protección social, encontrar una forma sostenible de atender a las personas para que de manera digna sientan que forman parte de la economía de sus propios países a nivel nacional. Creo que no basta con hablar de la transición de la informalidad a la formalidad. Creo que hay que ir más allá, implicarnos mucho más en un diálogo, de una manera que no sea condescendiente, incluyendo a las personas que se encuentran en esa informalidad para conjuntamente con ellos llegar a una solución. Yo creo que es importante que se comprenda que hasta hacer frente a este empeoramiento de la informalidad, que no hace sino aumentar gracias al COVID, entre otras cosas, pues no conseguiremos ganar la batalla. Necesitamos tener herramientas innovadoras y creativas que podamos utilizar juntos. Para esto recurro al Consejo de Administración porque hay miembros de distintos tipos procedentes
de más de 180 países. Entonces, en lo que se refiere a las consultas y al diálogo sólido, tenemos que ver la manera de enfrentar esos problemas. Incluso si algunas cosas no funcionan bien y otras están yendo bastante mal, se quiere hacer lo mismo, seguir haciendo lo mismo y encontrar mejores resultados, lo cual no es práctico. Por ejemplo, el convenio 87 sobre libertad sindical. Pienso que nunca podrá mejorarse la libertad sindical si no se hace frente al problema de la informalidad en sus diversas facetas. La función de la OIT es trabajar con el Consejo de Administración y sus miembros, insistir en la aplicación de las políticas de las que ya disponemos y ayudar al resto de países también, porque en algunos casos muchos países no lo hacen deliberadamente, lo hacen porque en el mundo desarrollado, por oposición al desarrollo, muchas personas no tienen capacidad ni recursos. Son decisiones muy difíciles que ellos tienen que tomar y tenemos que ayudarles. Cuando hablamos de las cadenas de suministro, que hemos tratado también en el ámbito de las empresas y los derechos humanos, es importante ahondar mucho más en las distintas pymes y los distintos actores para poder encontrar la solución. Gracias. La presidenta, muchas gracias. Creo que ahora podemos pasar a las preguntas de las regiones. Empezando, la presidenta se disculpa. Disculpen ustedes, estaba calculando más las preguntas. Me corrijo, dice la presidenta. Damos nuevamente la palabra a Kathleen Pasquier para que formule la cuarta y última pregunta y pido disculpas por este error. La señora Pasquier, muchas gracias. Descuide. Hoy es un día que es todo un reto y para nosotros es un experimento totalmente nuevo. Mi pregunta es, a lo largo de los años hay cada vez más preocupación en torno a modelos empresariales que se centran en reservar los valores y los lucros de los accionistas a expensas de las condiciones de trabajo y trabajo decente de los trabajadores. A la luz de su experiencia del lado de los empresarios, ¿qué función cree usted que puede desempeñar la OIT para promover un modelo empresarial que promueva la responsabilidad de las empresas? Por ejemplo, la diligencia debida en las cadenas mundiales de suministro, un contrato social robustecido. Y en su opinión, quisiera saber cuáles son los principales desafíos que hay que superar y las principales medidas prioritarias que la OIT debe adoptar para atender estas dificultades. Gracias. La presidenta, muchas gracias por sus 4 preguntas y ahora le damos la palabra al señor Mngwaba para que responda. Kathleen, espero que haya tomado nota de que le protegí a usted y eso que no fui vicepresidente. Con mucho entusiasmo defendí esa cuarta pregunta que no había planteado usted aún. Bien, a lo largo de los años los modelos empresariales se han trastocado un tanto. Creo que todos nosotros tenemos que darnos cuenta que si bien hay muchas personas en el mundo que son buenas, también hay muchas personas que son malas, porque la vida es así. Creo que tenemos que encontrar la manera de incentivar a las personas buenas a que se desempeñen aún mejor y a las personas malas a que rindan cuentas. Tenemos que encontrar la manera de hacerles rendir esas cuentas. Si no, tenemos una participación activa de los miembros, me refiero a los miembros a nivel nacional, a los países propiamente dichos. La OIT tiene una fuerza que es la que le viene de las personas que están sobre el terreno, pero en el pasado he tenido la percepción que cuando venimos a Ginebra es un lugar hermoso, nos vamos a pasear por el lago y nos olvidamos de los problemas. No puede haber una defensa de la justicia social cuando uno se pasea en el lago. Debemos contar con una fuerza para luchar contra estos problemas. Tampoco podemos pedir que los accionistas se den cuenta de ciertas cosas y defiendan ciertas cosas destruyendo el sustento y los derechos de los trabajadores. Las empresas y los derechos humanos es un tema en el que hemos estado trabajando con la señora Bachelet desde hace algún tiempo. Y hace 4 o 5 años, cuando quedó claro que iba a ser yo portavoz de los empleadores, recordé que las empresas y los derechos humanos tienen un deber y una función que desempeñar aquí en el contexto de la OIT. Por ejemplo, se trataron muchos temas sobre derechos humanos dentro de las empresas. ¿Cómo se pueden implicar las empresas? ¿Cómo pueden ser proactivas con un comportamiento empresarial responsable?
utilizar, por ejemplo, los principios Ruggie de los que tenemos en Naciones Unidas, los principios rectores, esos principios que son fundamentales, y también el contrato social, porque cuando queremos hablar de un contrato social, podemos hacerlo solamente a nivel nacional. Todos deben comprender lo que queremos hacer y todos debemos cerciorarnos de que tenemos que implicarnos activamente, porque las soluciones llegarán trabajando juntos. Yo me referiría más bien a soluciones consensuadas, conjuntas, porque los equipos fuertes son los que consiguen resultados. Con usted, Kathleen, y con usted, Kathleen, y con la presidenta en nombre de los gobiernos, incluso un poco después, trabajando juntos, el presidente y los representantes, en el seno del Consejo de Administración podemos encontrar soluciones. Gracias. La presidenta, muchas gracias por esa respuesta. Ahora sí, vamos a pasar a escuchar a los gobiernos, empezando con la región Asia-Pacífico. Empieza China. El señor Hao tiene la palabra. Muchísimas gracias, señora presidenta. He aquí mi pregunta para el señor Mgwaba. Como él lo ha dicho ya, presentó su visión, la colocó en línea, nosotros hemos podido examinarla, nos parece bastante completa. También expresó usted cuál es su visión en el mundo del trabajo para el presente y para el futuro. El día de hoy tenemos una pregunta relativa a uno de los puntos más importantes que figuran en su visión. Quisiéramos pedir más detalles acerca de esa visión. Muchas gracias. La presidenta, gracias por su pregunta. Tiene la palabra el señor Mgwaba para responder. Presidenta, espero haber entendido bien. Creo que no fue una pregunta específica. Simplemente se me pidió dar más detalles acerca de mi visión que han podido consultar. ¿Es así? La presidenta, le vamos a dar nuevamente la palabra a la delegación de China para que nos diga si busca alguna respuesta específica. China, si usted en su visión, declaración de visión que hemos leído, nos da información, que en nuestra opinión es bastante completa, se ha referido a varios temas laborales. Ahora, señor Mgwaba, quisiera que usted seleccione entre todos esos elementos un elemento que usted considera más importante y que nos dé más detalles al respecto. Muchas gracias. La presidenta, muchas gracias por su aclaración y ahora damos la palabra al señor Mgwaba para que responda. Gracias, presidenta. Le agradezco por esa aclaración. Para mí, hay varias prioridades en mi visión, pero en mi opinión, la más importante es la aplicación. Paso a explicar por qué. Mientras más aplicamos, es decir, más allá de la mera ratificación, necesitamos que haya no solo ratificaciones, sino la aplicación más adelante. Así podemos avanzar poco a poco con los miembros, que son nuestros colegas, y podemos decirles que cuando ratifiquen esos instrumentos, nos presenten un plan sobre la aplicación de los instrumentos. ¿Cómo va esto a funcionar? ¿Por cuántas etapas? ¿Dentro de 1 año, 2 años, 3 años? No solamente que se ratifique y que se tomen bonitas fotografías. Necesitamos un plan de ratificación, de aplicación y de seguimiento, porque de otro modo perdemos a muchas personas en el terreno. La justicia social y la paz duradera de las que tanto se habla no van a ocurrir como por arte de magia o simplemente porque lo digamos. Tenemos que ver cómo podemos vender este producto. A veces resulta difícil vender un producto a las personas que no le respetan a uno o que no creen en uno, porque siempre van a preguntar, muéstrenos lo que usted puede hacer o lo que ha hecho. Por eso es importante poder dar ejemplos de nuestros logros. Yo mencioné el ejemplo de Qatar. Es un éxito, tuvimos un éxito porque pudimos hacer muchas cosas con antelación. A eso me refiero. Mientras más trabajemos, más pondremos de manifiesto la relevancia de la organización. Hay muchas cuestiones interrelacionadas entre sí.
los jóvenes, como mis hijos, por ejemplo, y me da mucha pena porque están hartos de escucharme hablar de la OIT, pero la verdad es que muchas personas no entienden qué es lo que se hace en la OIT. Yo he viajado por muchos lugares del mundo y a muchas personas les pregunto, ¿saben ustedes qué es lo que hace la OIT? Y entre 100 personas, a lo mejor 10 levantan la mano y de ellas 3 levantan la mano simplemente porque muchas no levantan la mano porque son tímidas, pero muchísimas más no conocen a la OIT. Cuando se habla del convenio 87, por ejemplo, se habla de la libertad sindical, convenio 98, negociación colectiva, salario mínimo, 131, etcétera. A eso me refiero, a que tenemos que dar a conocer a más niveles esta información. Y ahora que estamos saliendo del COVID, tenemos que hacer mucho más para reconstruir las cosas que se hacían de otra manera en el pasado, en una época en la que la desigualdad está aumentando, una época en la que hay un cisma entre el mundo desarrollado y el mundo en desarrollo que está creciendo. Tenemos que centrarnos hacia la sostenibilidad. Gracias. La presidenta, muchas gracias. Damos ahora la palabra al señor Hirashima de Japón, quien formulará la segunda pregunta en nombre de Japón y de la región de Asia-Pacífico. Muchas gracias, señor Mugawa. Quisiera preguntarle acerca de su ámbito de actividades. Por supuesto que es importante lo que se hace en la sede en Ginebra, pero nos parece que las oficinas exteriores, el terreno, también tiene que velar porque se atiendan las necesidades de todos los países para conseguir el trabajo decente. En particular, el caso de la región Asia-Pacífico, que es una plataforma de actividades empresariales, incluidas las cadenas de suministro. Nuestra región representa más del 60% de la mano de obra a nivel mundial. Pensamos, pues, que la OIT, sin duda, tiene que ser mucho más activa en esta región. Consideramos que es importante que se dedique más presupuesto y más personal a las oficinas exteriores, sobre todo las situadas en la región de Asia-Pacífico. Desde esa perspectiva, me gustaría conocer cuál es su opinión. Gracias. La presidenta, muchísimas gracias por su pregunta. A Japón tiene la palabra el señor Mugawa para responder. Muchas gracias por su pregunta. Como les dije hace un instante, al tratar de velar porque haya aplicación, recordarán ustedes que en algunos países no se cuenta con suficiente infraestructura, ni recursos, ni capacidad para desempeñarse de una u otra manera. No se trata simplemente de que se nieguen a actuar o que quieran ser malos con unos o con otros. Desafortunadamente, algunos países tienen una realidad, si tienen que optar entre brindar alimento y servicios a su pueblo, por un lado, y por el otro, ratificar y hacer otro tipo de cosas, siempre van a optar por proporcionar alimento. Eso es lo básico, que es fundamental. Estoy totalmente de acuerdo que en el terreno tenemos que orientarnos siempre hacia las soluciones. Tenemos que brindar apoyo técnico, cooperación técnica, pero tenemos que examinar y orientarnos de lo que necesita cada región. Tengo fe en que sean ustedes quienes me comuniquen esa información. Me gustaría, en primer lugar, viajar a cada una de las regiones, reunirme con los diferentes mandantes, también con los trabajadores, ya sea de manera separada o conjuntamente con los empleadores o por separado o todos juntos. Pero lo que me interesa es que se nos oriente acerca de cuáles son los desafíos peculiares que existen en cada una de estas regiones. Por ejemplo, la cadena de suministro, que en la región Asia-Pacífico tiene un elevado nivel de actividad. Y hay también un grado muy importante de productividad que viene de Japón. Al ser presidente de Productivity South Africa, trabajo con el Centro de Proactividad japonés y también con Kaizen para la mejora continua. Y ahora, con la declaración del centenario que tanto entusiasma, con toda razón, se incluye la productividad y las competencias, y todos están de acuerdo en que ese es el camino que tenemos que seguir. Yo pienso que podemos aprender muchísimo de todas las regiones y creo que podemos aprender mucho de la región Asia-Pacífico para actuar de manera óptima, eficaz y eficiente.
En cuanto a los presupuestos, en esta época los presupuestos son bastante apretados. Yo fui portavoz en la PFA durante mucho tiempo, de modo que sé que a veces resulta difícil encontrar dinero en estas épocas. En cuanto a los fondos, los donantes, etcétera, vamos a tener que hacer gala de mucha creatividad. Yo, como represento al sector privado, puedo decir que podríamos tratar de ser más innovadores y creativos para conversar con las personas y tratar de sacar el valor que necesitamos sacar, pero de manera acertada, para que todos estemos contentos y no le debamos nada a nadie últimamente. Todos tenemos que trabajar de consumo para beneficio de todos. Confío en que sabremos encontrar la manera de trabajar juntos para encontrar los fondos adecuados que estén a la altura de los desafíos y de las oportunidades que existen en cada región. Gracias. La presidenta, muchas gracias. Pasamos ahora a la siguiente región. Se trata de África. Tenemos al representante de Mali, al señor Coulibaly, que va a formular 2 preguntas. Vamos a escucharlas por orden. Primero la primera pregunta, por favor. Muchísimas gracias, señora presidenta. Muy buenos días a todos. Formulo esta pregunta en nombre de África. Mi primera pregunta se refiere a la cooperación entre África y la OIT. Señor Mugaba, ¿qué papel debe desempeñar la organización para fortalecer el lugar que ocupa en nuestro continente? Y, en su opinión, ¿cuáles son los sectores o los proyectos estratégicos en los que este apoyo deberá centrarse? Muchas gracias. La presidenta, muchas gracias por esa pregunta. Devolvemos la palabra al señor Mugaba para responder. Muchísimas gracias a mi hermano. Gracias por la pregunta. Habrán escuchado ustedes que, bueno, en realidad soy reticente a imponer soluciones y proyectos. Yo quisiera primero escuchar a mi consejo de administración que me diga qué es lo que piensa que tenemos que hacer. En el caso del continente africano, al igual que ocurre con el continente Asia-Pacífico, yo conozco de sobra cuáles son las necesidades porque es mi continente. La informalidad, por ejemplo, es un desafío muy importante. Esto se relaciona con lo señalado por la señora Pasquier. Tenemos que trabajar sobre esa informalidad porque a menudo estamos trabajando con un 65% o más de informalidad, cosa que constituye un problema. Entonces, el tema de la protección social es también un problema. Pero tenemos que darnos cuenta de muchas cosas. Al ser presidente de Productivity SA, tengo una oficina para la Secretaría de la PAPA, que es la Oficina Panafricana. Y puedo decirles que en realidad ahora creo que hay un problema con, pequeño paréntesis, hay un problema con el tiempo del que dispongo porque hay un problema con el reloj que visualizo. Tiene 2 minutos, dice la presidenta. Bien, disculpen la interrupción. Creo que PAPA tiene que desempeñar una función importante. Se debe mantener la relación que existe. Tal vez mi oficina tenga que investigar y trabajar conjuntamente con la PAPA para ver ¿cómo podemos examinar las cosas? Tenemos a veces el problema de querer reinventar la rueda. En esta época ya no podemos darnos el lujo para reinventar la rueda. No disponemos ni de recursos ni de tiempo para hacerlo. Estamos perdiendo la batalla del empleo, perdiendo la batalla de las empresas sostenibles, del trabajo decente y la dignidad. Esto va en contra del ADN de esta justicia social y de la paz duradera de la que hablamos en nuestra misión. En mi opinión, en África, sabemos que todos estos elementos son un problema. Tenemos problemas de productividad, de competencias, de cooperación técnica y de apoyo y ayuda. Todo esto tendrá que determinarse en los diferentes lugares de las subregiones, porque dentro de las distintas regiones se incluyen subregiones muy diversas entre sí. No podemos dar por sentado que son iguales y tienen los mismos problemas. Por eso tenemos que viajar a cada región y consultar. Y antes de que yo empiece a hacer nada, tengo la intención de consultar con los mandantes de cada región, consultar con el personal que me apoya en mi oficina y cuando tenga ya una idea clara, propondré algo al Consejo de Administración y lo propondré a los mandantes a tiempo, a tono con la transparencia a la que aludí para que esto no le tome por sorpresa a nadie. A lo mejor algunas personas
no se dan cuenta de los desafíos que existen. Y yo tengo que hacer entender a todos cuáles son esos desafíos y consultar de manera bilateral con quienes no comprenden cabalmente qué es lo que se tiene que hacer. De esa manera podemos ser eficientes, eficaces y ganar tiempo. Gracias. La presidenta, muchas gracias por su respuesta y disculpe que habíamos tenido ese problema con el reloj, el cronómetro. Volvemos a darle la palabra al señor representante de Mali para su segunda pregunta, en nombre de África. Muchas gracias, señora presidenta. Mi segunda pregunta es, ¿qué estrategia de movilización y de asignación de recursos reconoce usted para ayudar a los países que lo necesitan en materia de trabajo decente y con la perspectiva del logro de los objetivos de desarrollo sostenible tal y como se definen en el ODS número 8? Gracias. La presidenta, muchas gracias por la pregunta. Damos la palabra al señor Mbaba para responder. Muchas gracias, estimado hermano, por su pregunta. En realidad, sus preguntas están siendo muy difíciles. Veamos cómo puedo responderlas. El presupuesto. Cuando estaba respondiendo a la pregunta de Asia, hablamos un poco del presupuesto. Dije que era importante ser proporcionados y equitativos en la medida de lo posible, dependiendo de las necesidades que existieran sobre el terreno y dependiendo de los recursos disponibles y del dinero que hayamos podido recaudar. En el mundo real, las cosas siempre funcionan en función del dinero. Si se tiene el dinero, uno tiene que ir a buscarlo. Y tal vez podamos llegar a un acuerdo acerca de un proyecto y de esa manera todos juntos explicar cuál es el proyecto que queremos llevar a cabo en Mali o en Togo o en Ghana, por ejemplo, y de esa manera todos juntos buscamos los fondos y tratamos de ser innovadores. En lo que se refiere a los ODS, esto me preocupa porque creo que hay que hacer mucho más y no sé si las personas se dan cuenta, pero ahora estamos echándole la culpa a COVID de que a lo mejor para el 2030 no podamos cumplir todos los ODS. Pero eso no es correcto. Por supuesto que COVID lo ha empeorado todo, pero antes del COVID no íbamos tan bien encarrilados. Tomemos el ejemplo de África, dentro de estos 17 ODS. Antes del COVID, África estaba buscando lograr tal vez uno o dos de esos ODS. Si vemos los fondos con los que contamos en África, según las últimas cifras, actualmente tenemos unos 500,000 millones de dólares cada año para los ODS, pero para marcar realmente una diferencia y lograr los objetivos, que ahora de todas maneras no podremos conseguirlo porque hemos perdido tiempo y dinero, necesitaremos 1,000 billones de dólares. 1,000 billones de dólares y 500,000 millones de dólares. Recuerden que se habla mucho de lograr el ODS 8 por ahora, pero todos debemos trabajar de manera colectiva, todos poner nuestro granito de arena. Esto se relaciona con la pregunta que se me formuló anteriormente. Desde un punto de vista colaborativo, un servidor en calidad de director general tendrá que dedicar muchísimo tiempo a conversar proactivamente con los compañeros de la familia de Naciones Unidas para que todos se apropien debidamente del terreno o ámbito que les corresponde. Es fundamental ser conscientes de las dificultades, porque no se puede hacer mucho si no sabemos que en materia de género, de educación, de clima o de pobreza o de hambre, estamos desempeñándonos bien. Tenemos que ver cómo pueden trabajar las asociaciones. Se trata de un problema de fondos y de aprovechar el apoyo del sector financiero, del sector privado y que todos crean que tienen que apoyar los ODS mucho más. Gracias. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente región. Se trata de la región de las Américas. La primera pregunta en nombre de esta región está a cargo de la señora Hope Greenwich de Barbados. Adelante. Muchas gracias, presidenta. Al señor Mwaba le dirigimos la siguiente pregunta. La declaración de centenario de la OIT para el futuro del trabajo reconoce una serie de desafíos climáticos y de medio ambiente. Se refiere a ellos como algunos de los impulsores importantes para el mundo del trabajo.
si le eligen a usted como director general, bajo su liderazgo, ¿cómo cree usted que la OIT puede fortalecer su contribución para promover una transición justa a unas economías y sociedades de bajos niveles de carbono y sostenibles desde el punto de vista medioambiental? ¿Qué tipo de iniciativas sostenibles puede instaurar la OIT dentro de su mandato y en los distintos países, incluidos los pequeños estados insulares en desarrollo, para aplicar toda esta normativa y para responder al impacto del cambio climático en el mundo del trabajo? La presidenta, muchas gracias por su pregunta. Damos la palabra al señor Nwaba para responder. Muy buenas tardes, señora. ¿Sabe usted cuando se celebró hace algunas semanas la COP26? No recuerdo exactamente hace cuánto tiempo, un par de meses. Pienso que todos pudieron ver esa tendencia de los medios sociales y el liderazgo que demostró la presidenta de Barbados, quien realizó una excelente presentación en la COP26. Y yo le envié un mensaje al embajador Blackman y le dije, aunque no salga yo electo, quiero reunirme con su presidenta porque me uno a muchas de las cosas que ella dijo en esa plataforma. El desafío con el que tropiezan muchos países, el suyo es uno de ellos, al ser un país del Caribe, y cómo para usted, me parece que incluso, si mal no recuerdo, en uno de los videos que se proyectaron, un par de personas mostraron el nivel en el que estaban las aguas. Primero llegaban hasta el tobillo, ahora llegan ya hasta la rodilla. Y esto demostró de manera física ese titánico desafío al que se enfrentan. Es una realidad lo que están viviendo ustedes. Está poniéndose en peligro la existencia misma de las personas en su medio ambiente. En lo que se refiere a una transición justa, no se puede trabajar si no hay colaboración de unos con otros. La OIT tiene que tener todo esto bien incorporado en el mundo del trabajo, sobre todo en las iniciativas especiales. Tenemos que trabajar con otras entidades para poder dar esa visión hacia adelante y las competencias necesarias. Creo que no sería atinado que yo, viniendo de Sudáfrica y de África, con desafíos distintos en nuestra región, no sería justo que yo dé por sentado que todas las regiones necesitan las mismas soluciones. Como dije, tengo que conversar con las personas de esa región, como con la presidenta de Barbados, por ejemplo, que me impresionó muchísimo, para ver cuáles son sus necesidades. Soy una persona que da soluciones en el sector de las tecnologías y pienso que uno no está en condiciones de brindar una solución de cara a futuro sin conversar primero con las personas afectadas. Esta, en mi opinión, es la manera de avanzar antes de cualquier cosa, porque sería presuntuoso y arrogante pensar que simplemente uno puede llegar y decir esto es lo que quiero hacer sin comprender cabalmente lo que ocurre sobre el terreno. Gracias. Muchísimas gracias. Y ahora voy a dar la palabra al señor Cordelios de Brasil para que haga la segunda pregunta. Muchísimas gracias. Señora Presidente, muy buenas tardes, señor Mtwaba. ¿Cómo la OIT puede controlar y observar la aplicación de las normas internacionales del trabajo en terreno? ¿Qué medidas serán necesarias para fortalecer el mecanismo de control de la OIT y para garantizar su buen funcionamiento y el apoyo de los mandantes tripartitos? Muchas gracias. Muchas gracias a usted y le doy la palabra al señor Mtwaba. Muchísimas gracias. Usted sabe que pasamos mucho tiempo con el sistema de control y con el mecanismo con el cual hemos trabajado con la señora Pasquier y los demás colegas para tratar de mejorar el sistema, porque este es el verdadero latido del sistema normativo de la OIT. Pero para mejorar el cumplimiento tenemos que volver al inicio.
y ver cómo lograr mayor equidad en el sistema, porque falta equidad. Algunas personas o algunos países ratifican más que otros, algunos no ratifican en absoluto, algunos países ratifican pero no ponen en práctica, otros no supervisan, otros incumplen o incluso violan por negligencia y a veces por no ser tan cuidadosos como deberían. Entonces tenemos que volver al principio, porque cuando hacemos participar a los miembros sobre el terreno, hay algo que no estamos haciendo bien en lo que respecta al cumplimiento a nivel nacional. Cuando se ratifica un instrumento y se lo aplica, y cuando se trata de fortalecer la capacidad y mejorar los recursos de los que hemos hablado, tenemos que ver cómo brindar mayor equidad al sistema para que unas personas no parezcan estar violando más que otras porque ratifican más que otros o aplican más que otros. Para mí, esto forma parte de un ejercicio de educación, de dotación de recursos y de encontrar ideas de las propias regiones acerca de cuáles son sus oportunidades. Y es muy importante para nosotros encontrar la manera de fortalecer los sindicatos en algunas regiones y reforzar también las organizaciones de empleadores, porque hemos visto que las organizaciones de empleadores y las organizaciones sindicales no cuentan con los recursos que necesitan como interlocutores sociales para hacer las cosas bien. Por lo tanto, no es un camino fácil, pero sí es viable. Exige voluntad, exige confianza, participación, diálogo social por parte de todos nosotros y así podemos lograr soluciones. Y no podemos adoptar una actitud de negación, porque no se puede corregir el alcoholismo hasta que no se cobra conciencia de que se está bebiendo demasiado. Muchas gracias, gracias por su respuesta. Y ahora vamos a pasar a la última región, que es Europa. Vamos a empezar con Eslovenia. Embajadora, tiene usted la palabra. Gracias, señora Presidente. Señor Mduaba, una de las grandes tendencias que repercute sobre el mundo del trabajo, aparte del cambio climático, la digitalización y la globalización, también ha sido el cambio demográfico. Las tendencias demográficas son divergentes. ¿Cómo podría la OIT, desde la perspectiva más amplia a juicio suyo, podría contribuir a hacer frente a los desafíos y efectos demográficos sobre el mundo del trabajo? Muchas gracias. Gracias por su pregunta y ahora le doy la palabra a usted, señor Mduaba, para que responda, por favor. Efectiva, estas son las mega tendencias con que se tropieza en el mundo del trabajo al tratar de encontrar soluciones. Lo importante es que no se olvide a la gente que tengan prioridad en todas nuestras acciones. Como usted ha dicho, la digitalización es una de ellas, efectivamente. Y las otras que usted menciona tienen que ver con la situación demográfica. Todas las regiones son muy distintas. Y si se llega a las regiones sin abordar el cambio demográfico, entonces esto iría en contra de la paz duradera que estamos defendiendo. Cuanto más soluciones duraderas encontremos, al darnos cuenta de que a medida que hay cambios demográficos, tenemos que encontrar maneras más innovadoras. Esto me hace volver a lo fundamental. Embajadora, creo que tenemos una oportunidad aquí en la OIT. Creo que los gobiernos podrían desempeñar una función mayor de la que están desempeñando actualmente para fortalecer la tercera pata de la OIT.
compartiendo más sus experiencias y participando más. Y como pregunto Asia y África, ¿qué tipo tiempo hay que consagrar a cada sector en términos de recursos? Porque siempre y cuando tengamos que un país hace más que otros de la región y otros no pueden hacer nada por falta de capacidad y de recursos, no creo que vayamos a ganar. Y todas estas megatendencias han sido identificadas hace ya mucho tiempo y ahora con la pandemia se ha hecho muy complejo a tal punto que tenemos que correr en vez de poder planificar. La declaración del centenario abarca muchas de estas cuestiones y todos hemos convenido en que las respuestas ya están ahí. Tenemos que aplicar el carácter urgente para tratar todo esto con los miembros de la OIT, con los gobiernos e interlocutores sociales, para que los tres puedan abordar de manera sólidamente todos estos desafíos, en particular los que usted ha mencionado. Muchas gracias. Y ahora hemos llegado a la última pregunta, y es una pregunta de Europa y la va a formular el embajador Sherman del Reino Unido. La embajadora Sherman. Señor Mdoaba, si usted fuera elegido director general, ¿qué preferiría usted? ¿La igualdad de género, la inclusión y luchar contra el acoso y contra las mujeres en el mundo del trabajo? Muchas gracias, señor Mdoaba. Adelante, por favor. Gracias, embajadora. Hablé anteriormente de mi contribución al convenio 190 y la celebración del centenario. Cuán apasionado fui al respecto y que bailé con Mary Claire Walker, que era la portavoz de los trabajadores en aquel momento, sobre la conclusión, adopción exitosa del convenio que espero esté siendo aplicado por doquier. Pero en cuanto a la manera de mejorarlo, mi hija que vive en el Reino Unido es una de mis asesoras especiales, porque ella solía estudiar en Brighton y ahora está en Glasgow y es una psicoterapeuta artística. Y como joven que es, él me asesora sobre muchas cosas y tenemos que hacer participar mucho más a las mujeres jóvenes. Y si usted ha visto mi currículum vitae, espero no haberlo olvidado, en Sudáfrica tenemos una acción afirmativa y positiva para corregir los desequilibrios del pasado. Tenemos una organización que se llama la Business Women Association y me enorgullece poder decirles que hace 7 años las mujeres me pidieron que fuera miembro de su junta. Soy el único hombre en la junta y estas mujeres me han enseñado muchísimo las cuestiones chauvinistas de género y cómo abordarlas. A nivel práctico, uno de mis colegas en el equipo de la campaña dijo que ella era una abastecedora en una de mis compañías y me decía que ella estaba muy contenta de recordar todo lo que se hablaba en dicha compañía, cerciorándose de que de manera consciente y deliberada buscaban pericia y competencia. Y somos conscientes de que cuando hablamos de la diversidad no podemos hacerlo olvidando de que las mujeres necesitan las mismas oportunidades e incluso más, sino que no solo tengan las mismas oportunidades, sino también los mismos salarios, porque a veces se contrata a una mujer para ahorrar dinero y esto es inaceptable. Por lo tanto, hay que hacerlo deliberadamente. Dentro del personal de la OIT tiene que haber esta actitud consciente de la diversidad de género y que trabajemos y que fuera de la OIT también abordemos todos nuestros miembros y a todos los que forman parte de la OIT a que hagan lo mismo y que
ayuden y contribuyan, porque queremos un mundo mejor, sostenible, paz duradera, que no puede lograrse si las mujeres no están contentas y si nuestras madres y nuestras hermanas no están contentas. Muchísimas gracias por haber participado en este intercambio con todos los mandantes de la OIT. Y puesto que yo lo he hecho con sus colegas candidatos, si tiene algunas observaciones finales. Tiene usted 5 minutos. Si tiene algunas observaciones finales, además de lo que ya hemos discutido en el día de hoy. Señora Mduaba. Gracias, señora. ¿Usted me cronometra o lo hago yo? Bueno, entonces 5 minutos, muy bien. Yo quisiera hablar de lo que yo creo que se habla del liderazgo, pero yo he podido practicarlo en todas las diferentes dimensiones y en las organizaciones en las que he trabajado, y he tenido la gran suerte de contar con muchos ámbitos. Por ejemplo, he presidido asociaciones entre Sudáfrica y Noruega, tratando de encontrar soluciones para Sudáfrica. Tuve una experiencia realmente sorprendente hace una semana. La Fundación Rosa Luxemburgo vino a verme para filmar un documental en Sudáfrica. Ustedes habrán visto que pidieron que tomara una foto para una cobertura sobre la caldera de 3 patas en mi campaña. Entonces, en vez de hacerlo, les dije yo, ¿por qué no me dejan cocinar? Me encanta cocinar. ¿Por qué no me permiten que les cocine y charlamos? Porque este caldero de 3 patas es muy importante, pero lo importante en ella es la comida. Y el tener estas 3 patas firmes es muy importante de que la caldera no se caiga o se desequilibre. Y es de esto de lo que estamos hablando. No estamos hablando de que otras personas hagan cosas. Se trata de que yo trabaje con las personas cuando hagan cosas. Y mi concepto de liderazgo, saben que yo soy líder y portavoz, y que me han invitado incluso al Tour de France, y me encanta correr, nadar y la bicicleta. El deporte es fundamental, el tenis, que me encanta. Pero el ciclismo es un excelente ejemplo. Todas las personas en la bicicleta saben que usted es un líder, pero eso no importa. Uno no se pasea diciendo yo soy un líder. Hay que hacer lo propio. Es un equipo colectivo que tiene diferentes pericias, los punteros. Cuando hay pequeños criterios, cada uno es experto en su ámbito. Y es Benjamin Disraeli el que dijo, yo sigo a mi gente porque yo soy su líder. Y es este tipo de liderazgo del que yo quiero hablar. Mi conocimiento de la OIT es importante que lo sepan. Nunca ha habido un africano a la cabeza de la OIT. No quiero ser director general de la OIT porque soy africano. Quiero que haya una buena coincidencia entre el hecho de que yo sea africano, que yo sea el más competente y el que más pericia tiene. Lo que les estoy diciendo es que es importante que yo comprenda el sistema, y que agradezco que haya tenido el tiempo de conocer personas que han cambiado mi vida. Durante el centenario fui a Bélgica con Luc Korteberg, que es uno de los dirigentes de los trabajadores y que insistió que yo viniera a Bélgica. Y él me invitó a ir a Bélgica y mucho me complació. Y me dio un libro que se llama Erkensnowerk, que él me dedicó durante el periodo del centenario en Bélgica. Esto es lo que yo quiero, esta pasión y este amor. Y la creencia que por rico que sea el entorno normativo de la OIT y nuestros convenios, y tenemos los mandantes que han
cargado sobre sus hombros a la OIT desde 1919. Tenemos que hacer algo más para que la OIT sea especial. Toda la gente que está conectada actualmente, pero si no me eligen director, lo importante para mí es que todo el mundo comparte esta marca especial para todos. Esto para mí es suficiente satisfacción si ustedes opinan que no soy el candidato más idóneo para desempeñar el cargo de director general. Pero yo creo que puedo hacerlo muy bien y si me eligen, realmente quiero reiterar que trabajaré sobre el mandato que se me imparta y que me dé el Consejo de Administración sobre el equilibrio tripartito que necesita esta organización para lograr la confianza y la sostenibilidad. Muchísimas gracias.